Imagina que inventas un escudo invisible capaz de detener a los enemigos que acechan en el nuevo mundo digital. Te vuelves millonario, pionero, profeta de la tecnología. Pero con el tiempo, las mismas sombras que prometiste combatir comienzan a perseguirte. Gobiernos, corporaciones, espías y tus propios demonios. Mansiones fortificadas, armas, sustancias y paranoia. Hasta que un día, en una celda de España, tu cuerpo aparece colgado. Antes dejaste escrito: si me encuentran sin vida, no fui yo. Esta es la historia de John McAfee, genio, fugitivo y fantasma digital. Si quieres saber más, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon, como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo te encuentras, Pedro? ¿Qué onda, Marlon? Me encuentro muy contento, fíjate, muy alegre de estar contigo aquí en el canal de la Sociedad de lo Insólito con un nuevo tema. Quisiera agradecerle, Marlon, a todos los insólitos que nos ven desde casa. Y muchas gracias, amigos, por su apoyo. Ya el canal va rumbo a los 1000 suscriptores. Estamos muy contentos. Y los incitamos a que sigan apoyando, a que sigan dando like, suscribiéndose al canal, activando la campanita y comentando, amigos. Les aviso que también está subido el último video que grabamos, caricaturas bizarras, caricaturas que seguramente ustedes vieron en su infancia y que les habrán sembrado ese mal cuerpo, ¿no? Cuando las vieron. Perturbadoras. Perturbadoras, sí. Y bueno, estamos grabando desde una locación secreta. No les podemos revelar. Es una isla secreta que tenemos aquí en el Caribe. Una isla siniestra. Sí, a lo Jeffrey Epstein. Entonces estamos grabando desde aquí, amigos. Y bueno, traemos un nuevo tema. Un tema sobre un personaje bastante bizarro que vamos a ir viendo ahorita con Marlon desentrañando. Y bueno, si no quieres agregar o quieres agregar algo más, Marlon. Solamente reiterar, amigos, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que podamos cumplir la meta y podamos llegar a más personas. Así que, si te parece, comencemos con el episodio de hoy. Hay que comenzar con este episodio, amigos. Estimada comunidad insólita, hoy les contaré la historia de John McAfee, un hombre que se convirtió en el enemigo que juró destruir y cuyo apellido hoy sigue vivo en el antivirus que millones de personas usan. ¿Te suena el antivirus McAfee? Claro que sí, Marlon, me suena de inicio de los 2000, tal vez. Y me recuerda una historia de nosotros de niño. Teníamos una computadora que traía ese antivirus preinstalado. Sí. Preinstalado. Entonces sí, claro que conozco el antivirus y sé un poquito del personaje que lo vas a ir desentrañando, claro. Sí. Pero es turbio. La historia que se viene, amigos, es turbia. Y no crean que Mac de McDonald's y Coffee de café. No, nada que ver. Nada que ver. El tipo que vamos a hablar básicamente tiene una vida de GTA, ¿eh? Sí, de película. Podría ser un protagonista de un juego de Rockstar. Como todos los personajes que traemos al canal. Sí, todos los personajes que hemos traído insólitos han sido personajes, pues, con una gran historia, creo, y que a ustedes les ha gustado. Y bueno, vamos en esta línea. Y hablando de computadoras, ¿te acuerdas cómo cuando el antivirus estaba activo, te ponían súper lentas? Sí. O sea, era pesadísimo. Sí, de hecho, bueno, creo que lo vamos a ir contando, pero sí me acuerdo que era horrible. Y de hecho no hace tanto que cambió esto de los antivirus, ¿no? De hecho, ahorita ya ni creo que tienen tanta importancia como solían tenerla. Pues yo de hecho no uso antivirus. Mucha gente dice que ni es necesario tener antivirus. Pero hubo una época en la que sí eran necesarios, que es justamente la época de la que vamos a hablar. Que se encuadra la historia. Claro. Sí. Y realmente él fue un pionero en esta materia. Sí. Fue un parteaguas y por eso es un personaje con importancia dentro del mundo de la tecnología. Sí, amigos. Y bueno, creo que al público le va a gustar esta historia. Les va a fascinar. Comencemos de una vez. Sí, sin más preámbulos, amigos, empezamos. John David McAfee nació el 18 de septiembre de 1945 en Sydenham, Inglaterra, y creció en Salem, Virginia. Desde joven mostró talento matemático excepcional y un carácter rebelde que lo metería en problemas durante toda su vida. Después de graduarse en matemáticas del Roanoke College en 1967, trabajó en gigantes tecnológicos de la época como NASA, Xerox, Science Corporation y Lockheed, que eran empresas que, bueno, salvo la NASA, creo que las demás ya no suenan mucho. No, claro. Estamos hablando de una persona insólitos muy brillante, me parece. Brillantísima.
me atrevo a decir, tal vez con dotes de genio, ¿no? Seguramente. Muy probablemente tenía intelecto genio. En su rama, ¿no? Que era la informática, supongo. Ajá. Creo que rebelde, como lo dices tú, una persona rebelde, me imagino que de un temple pues distinto, ¿no? Las cosas tratarlas de hacer a su modo. Sí, era tratar de vivir a sus formas, pues. Sí, pero necio. sin embargo, con gran capacidad, Sí, ¿no? era una persona reacia, Sí. terca, una persona que se metía mucho en problemas, Sí. pero a la vez muy brillante. Muy brillante, y creo que, pues, ¿no? ¿Dónde estaba contratado, no? Para que estés contratado en la NASA. En la NASA, Pues imagínense. no cualquier persona, no crean que cualquier persona con, Sí, no sé, no crean que el vecino de la esquina sí, el vecino va a la NASA. o ahí su amigo que conocen va a ir a la NASA, ¿no? O sea, es una persona que tiene seguramente una dotes Sí, claro. de genio, una capacidad intelectual muy alta. Correcto. Él descubrió algo que cambiaría su destino. Sí. El virus Brain, el primero para PC, creado por 2 hermanos pakistaníes. Sí. Cuando él estaba trabajando en estas compañías, claro, surgió un virus que, pues, era algo nuevo porque no se conocían los virus de computadoras hasta ese momento. Sí. Y la verdad que el virus no era gran cosa. No. El virus realmente lo que hacía era simplemente mandar un mensajito con el nombre de los programadores del virus. Sí. Y ya. O sea, no te dañaba la computadora, no la quemaba. No hacía nada malo con tu equipo, solamente era molesto. Sí, de hecho, Marlon, fíjate que está muy curioso porque estos hermanos me parece que eran pakistaníes. Y como lo dice Marlon, era un virus que se instalaba en un disquete. Ajá. Ese disquete se metía, porque estamos hablando de tiempos viejos, amigos. No crean que USB o memoria externa. Esas ondas no existían. Eran estas madres, los disquetes. Los metías a la antigüita, como en Jurassic Park, que grababan todo en el disquete, tal cual así un disquete. El disquete se introducía y ya de cuenta que estos hermanos se les ocurrió este virus para detectar, porque ellos hacían programas. Sí. Y los programas que no eran originales, que no eran, digamos, con el certificado original de autenticidad de ellos, ese virus los detectaba. Así es. Y empezaba a mandar estas alertas que dices tú y con sus números de ellos para que ellos tenían la vacuna. Ya solo si los contactabas podías tú librarte de esto. Entonces como que era antipiratería, por decirlo así. Entonces esa era la idea del virus esto. Pero después transmuta y lo empiezan a usar maliciosamente un poco, ¿no? Lo que pasa es que otras personas, otros programadores, basándose en este virus que crearon estos pakistaníes, lo modifican, lo alteran y empiezan a crear ya virus nocivos, virus que ya dañaban equipos o que robaban información o que robaban dinero. Y entonces se creó un problema. Mientras otros veían a este virus de los pakistaníes como una curiosidad, como algo pues irrelevante, McAfee vio el inicio del apocalipsis digital. Así que empezó a trabajar obsesivamente desde su casa en Santa Clara, California, y creó el primer antivirus comercial. Y fue así que fundó McAfee Associates en 1987. Y como vemos otra vez, Marlon, Silicon Valley. Sí, California. El Hollywood de la tecnología. La meca del cine y de la tecnología. Sí, ahí han surgido muchos, digamos, Google, creo, tiene su sede ahí, varios, ¿no? Empresas tecnológicas. Así es. Su modelo fue revolucionario y muy peligroso. Regalar el software a través de tablones electrónicos y cobrar solo por el soporte técnico. Era algo parecido a darle pistolas a las personas gratis. Claro. Y después venderle las balas. Sí, tal cual. Algo parecido. Sí. En 1988 surge un nuevo enemigo de las computadoras. Le decían el gusano Morris. Sé que se escucha absurdo el nombre. Pero en ese momento era peligroso, era algo amenazante para todas las personas que se dedicaban a la industria de la computación, al negocio ya por internet. Y este virus, que más bien era un worm, como se le conoce técnicamente. Gusano. Un gusano. Pues empezó a infectar y paralizó casi el 10% del internet, causando el primer pánico cibernético de la historia. O sea, fue un parteaguas en tema de seguridad, este virus, este gusano. De repente, todo el mundo empezó a necesitar protección. Y John McAfee estaba ahí, se había preparado y tenía la cura. Qué loco, ¿no? Sí. Fíjate que yo recuerdo haber leído, y es una anécdota de McAfee, cuando él empieza con este tema de
ciberseguridad. ¿Qué Ajá. sería? Sí, Pues la ciberseguridad. vacunar computadoras. Ujú. Él empieza Insólitos en una caravana. Así es. En una caravana, pues no era el tema de que te lo vendo y lo bajas de una aplicación o de internet. Ujú. No existía en ese momento. Sí, Entonces él era como que iba pues, viajando, ¿no? Por todos lados. sí, Iba, pues literalmente llegaba a tu casa y vacunaba tu computadora, ¿no? así es. Y sobre todo decían que era muy raro porque el tipo se bajaba, a de cuenta que estaba buscando fantasmas, Ajá. daba rondines así por tu casa, por tu empresa y bueno, como que era parte de su mecánica, ¿no? De trabajo de él. Sí, hay Muy que raro. destacar aquí que parte de lo que lo llevó a él a hacer esto de andar en una, Sí. pues, caravana Ujú. era que, si bien el internet ya existía muy incipientemente, no estaba la infraestructura que conocemos ahorita para poder Claro. descargar programas. Sí. O sea, ahorita pues se nos hace muy fácil Una bajar aplicación. un programa, una aplicación, un juego Claro. desde la computadora muy rápido y lo instalamos y listo. Sí. En aquel tiempo aún no se contaba con los protocolos ni con la tecnología suficiente para ello. Sí. Sea como sea, a él se le hizo muy complicado esto de andar en la caravana porque tenía que recorrer distancias gigantescas, a veces entre estados. Sí. Moverse, pongan ustedes, de California a Maine, que es atravesar el país. Sí, básicamente atravesarlo, ¿no? Para, pues sí, me imagino que le pagaban bien, Ujú. pero pues no era a largo plazo, digamos, no era sostenible, ¿no? Sí, era ni muy físicamente agotador. para él y Ni- seguramente económicamente también Tampoco. gastaba mucho. Exacto. Pero bueno, la empresa se incorporó oficialmente en Delaware en 1992. Sí, Ya en el 93, McAfee renunció como CEO, pero permaneció como director técnico. claro. Para el 94, cuando finalmente vendió todas sus acciones y abandonó completamente la empresa, controlaba más del 50% del mercado mundial de antivirus. McAfee era la empresa más importante Sí, y más puntera sí. en el tema de la ciberseguridad, en el tema de los antivirus. sí. Y claro, le empezaron a surgir competencias. Sí, de hecho se habla, Marlon, que en un momento Insólitos era un monopolio. Sí, llegó a hacerlo. Llegó a ser un monopolio y dominar prácticamente este servicio, ¿no? Así es. Como lo dices, después le fue surgiendo competencia. Le fue Fíjate surgiendo. que también yo estaba leyendo Insólitos un poco de su vida de él y en una parte refieren que cuando surge esta epidemia, digamos así, del Ujú. virus que amenazó, digamos, las computadoras del mundo, Ajá. realmente fue más humo que realmente pasara algo. Sí, Se dice exacto. que en Estados Unidos fueron como 30, 40 computadoras las infectadas y en Sudáfrica fueron como 720, que Ujú. fue donde más infecciones hubo de estas computadoras. Pero sí, a él le sirvió como que triplicó sus ventas Sí, porque ya países, digamos, de tercer mundo se empezaron a Ujú. preocupar por este tema, ¿no? Por la información que ellos guardaban en computadoras y Sí. para no verse afectadas por algún robo, ¿no? De algún hacker Claro. o de algo ¿no? de este tipo. Entonces, sí le sirvió como estrategia de mercado. Sí. Sí le sirvió. Incluso era como un gurú, el tipo salía en los noticieros hablando de esto, Sí, pues ¿no? era el único que conocía muy profundamente sobre la materia. Sí, Lo que sí hay que destacar es que McAfee, pues fue un visionario. Eso no se puede pasar por alto. McAfee se anticipó a todo lo que iba a ocurrir. Imagínense, si él no hubiera tenido el olfato para poder detectar lo que se venía, cuando otros programadores estaban muy tranquilitos pensando que estos ahora llamados virus no eran nada importante, que eran cosas sin ningún tipo de importancia para la seguridad, él se anticipó a todo y dijo, no, aquí va a surgir un problema, esto a futuro va a ser algo grave y yo voy a aprovechar esta ventana de oportunidades sí. para crear mi empresa y para darle a la gente seguridad, traerles algo que las proteja. Y vaya que fue un profeta, porque te puedes dar cuenta que ahorita el tema de los virus es el pan de todos los días en el Internet, en la industria de la informática, y pues hackean desde empresas. ¿Cuántas veces no han hackeado a Sony, a otras compañías, Sí, a gobiernos? al propio gobierno. Ujú. Les tiran sus redes, a cada todo. rato, o sea, a cada rato roban información, Sí. Incluso cuentas bancarias. Ya hay un nuevo sistema, estaba platicando apenas con unos amigos del trabajo. Me imagino que también va a ser una especie de virus. Sí, De hecho, un compañero le pasó de que te llaman por teléfono sí, y el phishing. y si tú contestas, como Ujú. que te dicen, no, pues como que te llaman que son del banco o de algo Ajá. así. Pero tú al contestarles ya ellos te están hackeando a través de tu teléfono. Sí, Entonces, hacen cosas muy avanzadas. ya está muy avanzado el tema de los virus informáticos
Y sobre todo creo que lo relevante de él o la genialidad de McAfee era precisamente que tuvo la visión de ver Se esto, anticipó ¿no? a todo. Y era, el tipo, amigos, era un genio, realmente era un Sí, genio. Yo recuerdo claro. haber leído que él decía que en un segundo, si él quería, te podía hackear tu computadora y estarte viendo por la webcam. Lo que pasa es que él conoció los protocolos de Internet en su origen. Sí. Así que él conocía las puertas de entrada traseras, por decirlo de una manera, Claro. los recovecos, Ujú. los atajos. Y además fue pionero en todo esto. Entonces sabía cómo funcionaban los virus, los gusanos, los troyanos, todo esto. De tal manera que su contribución es muy grande porque actualmente nadie está exento de padecer uno de esos problemas. Sí, claro. Desde grandes compañías, gobiernos puntero, ya ni se diga los gobiernos pequeños que a lucha tienen para seguridad, Sí. hasta personas comunes y corrientes que se les hackea el teléfono y les roban sus fotos íntimas, les roban su monedero, Sus ya saben, cuentas lo de siempre. bancarias. Exacto. Entonces, Claro. sí es importante lo que ese señor aportó al mundo, que si bien lo convirtió en un negocio, no se le quita el mérito El mérito, sí, de haber claro. sido el pionero de esto. Sí. El primer antivirus comercial. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marlon, con el punto de vista que tiene. Siento igual yo que era algo necesario que tenía que pasar Ujú. y que él fue muy visionario, ¿no? En ver Claro. esto y obviamente que estamos hablando de una persona muy preparada en el tema de informática, no era una persona improvisada, no era alguien que no supiera lo que estaba haciendo, era alguien que conocía y seguramente, así como podía defendernos, también tenía él las armas seguramente para Sí. hacer uso, ¿no? De estas habilidades, digamos, en el tema de, Claro. de hackear cosas, ¿no? Exacto. Porque él se atrevía, era muy atrevido en ese Era muy tipo de atrevido. comentarios. Él lo solía decir que él podía entrar a tu computadora Sí, y activar la webcam y verte. así es. Entonces, incluso hasta escribió un libro de donde explicaba él a detalle, ¿no? Estos temas de los troyanos, de los gusanos, de todos Sí, estos es tipos un de libro virus. un poco largo en su título, pero claro, tiene ahí su manual en el Sí. que explica a detalle Claro. todos estos temas. Pero bueno, en lugar de disfrutar su éxito, Ujú. McAfee comenzó su descenso hacia lo insólito. Sí. Como si hubiera visto algo en el código digital que el resto del mundo aún no comprendía. Claro. Empezó a cambiar su personalidad, se empezó a volver más paranoico, digamos de una manera, más sospechosista. Sí. Empezó a desarrollarse en él una especie de delirio de persecución. Claro. Mencionan incluso, Marlon, que cambiaba su IP Ujú. a cada rato. El tipo tenía, como lo dices, un delirio de persecución. Se mudaba muy constantemente y cambiaba su IP, Sí. su dirección, porque siempre tenía ese miedo. Dicen algunas personas, y esto como dato te lo traigo, que porque el McAfee, cuando él vende sus, digamos, sus acciones, Ujú. queda ese nombre, ¿no? De McAfee, y como que era mucho víctima ahora ya de hackers, Sí. por solo su apellido de Ajá, McAfee. Ya era exacto. como que... incluso él se atrevió una vez a decir que si lo lograban hackear, era como una condecoración para el hacker que lo hizo. Ajá. Una medalla. Sí, claro. Yo creo que parte de lo que contribuyó a que él se convirtiera en una persona paranoica y con delirio de persecución Ujú. era, por un lado, que conocía cómo funcionaba el Internet, cómo funcionaban estas redes Claro. de virus, de malware, Ujú. y empezó a entender que los gobiernos también hacían uso de esos sistemas. Sí. Ya saben, actualmente es muy común que se hable de que hackers chinos, gubernamentales, Sí, atacan a una estación o a una oficina gubernamental de otro país. claro. O hackers de, no sé, de la India atacan a Sí. una oficina del gobierno de Australia. Cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que parte de lo que lo empezó a convertir en esa persona tan paranoica era que él sabía cómo funcionaba el Internet, cómo funcionaban estos programas maliciosos y que nadie estaba exento y que no importaba quién fueras, ni dónde vivieras, Ujú. ni tu nivel de dinero, podías evitar algo de Sí. ese tipo. Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Ujú. Y tienes toda la razón del mundo, porque el Internet se volvió, digamos así, el banco de información del mundo. Así es. Entonces, pues se volvieron las personas que saben manejarlo, que saben, digamos, encontrar esas puertas que Ujú. refieres tú, puertas traseras, pues a la vez son un arma también. Claro. Son un arma y como dices, hay hackers gubernamentales. Hay que destacar que actualmente las guerras no solo se libran en el campo de batalla, no solo se libran en las trincheras que conocemos en las películas, con tanques de guerra y soldados convencionales
y aviones y barcos de guerra, no. Hay un nuevo campo de batalla actualmente que se libra en la red, en el internet, desde computadoras. Hay nuevos supersoldados que no se los imaginen con un rifle de asalto, con bombas y granadas, no. Tienen frente a sí una laptop y acceso a internet y con eso pueden crear un caos y una destrucción sin igual. Pueden dejar ciudades enteras sin internet, Claro. pueden arruinar las bolsas de países, Sí. la banca, pueden hacer colapsar sistemas económicos, financieros, de salud, etcétera. Sí. Realmente ha cobrado una importancia mayúscula el tema de la ciberseguridad. Sí. Y si algún patrocinador de ciberseguridad nos está viendo, pues contáctenos. Ahí déjenos nuestro apoyo. Sí. Sí, tienes razón. Me suena a incluso como de reminiscencias a Cyberpunk. Sí, Es que para sí, allá va todo. sí recuerdas, bueno, hay un... Ya, esto lo digo porque pues a mí me gusta el juego, la verdad. Ujú. ¿Sí recuerdas a Bastron? Sí. Bartron, ¿cómo se llama? Ya ves que él hace algo similar en el juego. ¿Cómo se Sí, llama el personaje? Barmos. Ajá. Digo, es también creo que es juego de mesa, ¿verdad? El Cyberpunk. Está basado en un juego de mesa. Y libros o anime, no sé Ujú. qué hay. Pero bueno, él era un hacker. un hacker y el tipo también hace algo así. Sí. En ese mundo él paraliza, digamos, la Hace red. colapsar a la ciudad. Sí, y es la importancia. Y pareciera, Marlon, realmente como si lo escucharan los insólitos y tal vez gente que no esté tan familiarizada con el tema, digamos, informático. Ujú. Pareciera algo que no Sí. suele pasar. O sea, tú Fantasioso. te imaginas una guerra Ajá. y ves a soldados balaceándose, pero la realidad es que ya no va a ser así. O sea, las guerras realmente se libran, como dices tú, pues a través del sistema, a De la través red. de la red. Ujú. Y esos son los que... ¿Por qué creen insólitos que gente que son hackers tienen recompensas tan grandes? Sí, Y son buscados en todos lados. exacto. Y las potencias mundiales están invirtiendo mucho dinero en soldados digitales o soldados informáticos. Sí. Hay ejércitos gigantescos de soldados informáticos o cibersoldados. Se dice que uno de los más grandes lo tiene China, que China ha invertido muchísimo dinero en cibersoldados y que realmente tiene uno de los ejércitos más portentosos en ese tema. También Estados Unidos tiene los suyos, Claro. pero bueno, ahí lo dejo. Ese tema de la guerra informática es un tema sumamente interesante, por si solo da para un capítulo, posiblemente lo traigamos al canal, pero volvamos al tema de ahorita. Sí. Con más de 100 millones de dólares, McAfee Esos pudo haberse retirado de la vida laboral con todo lujo, tranquilo. Se pudo haber ido a una villa en Grecia, a nuestra imagínense, isla. bebiendo todos los días un vino tinto, viendo el atardecer con una supermodelo a su lado. El Con- sueño de muchos. Con mujeres de finas pieles. Exacto. Pudo haber vivido esta vida, ¿no? Que es el ensueño de Sí, muchas la personas. de así como tipo, ¿cómo le dicen? Sí, de Playboy. De Playboy, justo. Una vida de Playboy. Vida de lujo, coches, seguramente, como dice Marlon, supermodelos, casas con vistas al océano y todo esto, ¿no? Exacto. Está padre. ¿Pero qué pasó? Pues McAfee decidió irse del lado de la oscuridad. Sí. En vez de aprovechar este dinero, que eran millones, cientos de millones, y pues darse la gran vida, se volcó hacia el lado más negativo posible. Durante la década de 1990, se zambulló en un abismo de excesos, armas, mujeres y un discurso cada vez más obsesionado con la libertad absoluta y la vigilancia estatal. Tenía pues él esta obsesión tan focalizada de que creía que los estados, los países, las potencias vigilaban a sus ciudadanos y que había cierto grupo de ciudadanos que eran el enemigo estatal, Como el enemigo el público. enemigo público, y que los estados, las potencias, usaban esta infraestructura de tecnología, especialmente del Internet, Ujú. para tenerlos siempre vigilados. De ahí derivaba su delirio, esta forma de ser de él, de siempre sentirse perseguido. Las sustancias que consumía, aparte de todo esto, o sea, Claro. también era muy afecto a... Era crazy el güey. Sí, era muy afecto a tomar algunas pastillas locochonas, Sí. Sales, creo, de recreativas, ajá. a las sales le gustaban. Y él decía que todas estas sustancias que se metía, pues tenían una función. Decía que eran para expandir los límites de la conciencia humana. A la madre. O sea, tenía su filosofía, no crees Sí. que simplemente las tomaba para pasar la fiesta. Él decía que eran parte de su plan de ampliar sus fronteras Capacidades. mentales. Activaba sus puertas de la percepción. Exacto. Ya en agosto de 2009, The New York Times reportó que la fortuna personal de McAfee
se había reducido drásticamente de $100 millones a apenas 4 millones, debido al efecto devastador de la crisis financiera mundial que azotó en ese año. Sí. Y también, en parte, pues por su vida ajetreada de excesos, claro, de mujeres, de sustancias que sabemos que no es nada barata. Sí. De tal forma que para la mayoría esto habría sido devastador, ¿no? O sea, imagínate perder 100 millones y quedarte con 4, pues sientes que tu vida se va al carajo. Sí, al carajo. Prácticamente hablamos, digo, sí, $4 millones, pero para él era como la bancarrota, ¿no? Era como ser pobre ya otra vez. Sí. Sin embargo, para McAfee, esto fue algo liberador. Es decir, él, en vez de preocuparse y de, no sé, sentirse frustrado o pensar que su vida se había acabado, que ya no había más en el horizonte, sintió que se quitó un eslabón. Dijo, ya por fin me liberé de algo. El grillete. El grillete de la economía mundial, de las finanzas, que de alguna manera no es nada descabellado, ¿eh? Muchos son esclavos del dinero. Eso es cierto, es una parte importante de la filosofía actual, Claro. de lo que es el capitalismo, que se dice que hay personas que se vuelven esclavas del dinero y esclavas de las corporaciones. Tan es así que nunca pagó impuestos. Entonces, él estaba en contra, era un individuo, podríamos decirlo de alguna manera, anti-estado. Claro. Anti-establishment. Sí, sí, sí. En 2008 ya se había mudado a Belice, un pequeño país centroamericano que todos conocemos, que tiene leyes muy parecidas a México, gobiernos muy parecidos a los de México, con sus deficiencias y todo, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Y él encontró ahí un lugar propicio para establecerse y llevar a cabo su vida. Oficialmente buscaba un retiro tropical. En realidad lo que construyó fue algo mucho más siniestro. Ahí en Belice construyó una fortaleza que desafiaba toda descripción. Mansiones protegidas por perros guardianes entrenados para acabar con las personas, guardias fuertemente armados hasta los dientes y algunos laboratorios improvisados donde, irónicamente, según los rumores, experimentaba con sustancias psicoactivas y antibióticos naturales. No sé. El güey se volvió un Walter White después. Sí, tenía su fábrica ahí, imagínate así, un laboratorio pues personal, donde él se fabricaba sus sustancias personales. Claro. ¿No crees que él tenía que ir a comprarlas a donde sea que las consigan? Sí. Él se las hacía en su casa. Sí, sí, sí. Era un cricoso tenía mayor. a su Walter White personal, yo creo. Dale. Fíjate, Marlon, que estaba yo viendo un reportaje precisamente de él, es de Showtime. Ajá. Quien hace este reportaje y se habla mucho, como que ahí lo tildan muy de... Pues sí, como que sacan a la luz todo lo malo de él, ¿no? Incluso dicen una anécdota ahí de cuando él tenía todavía la corporación McAfee de la... que era el CEO. Sí, el CEO. Que a las trabajadoras tenía como un grupito de trabajadoras, de 3 trabajadoras que eran como brujas. Y que hacían como hechizos, cantaban ahí. Y otras que eran como Lady Foxys o algo así. Y que eran unas mujeres que tenían que tener sexo, digamos, en diferentes áreas de la oficina para ganar puntos, ¿no? Como créditos en el trabajo o subir de estatus. Entonces siempre se le ha tildado como de turbio. Sí. Y hablando del tema de este que mencionas, del laboratorio que pone, la persona, digamos, la química que se llevó hasta allá, hasta Belice, ¿verdad? Sí, estaba. Belice. Después también habló en este reportaje que hizo Showtime y decía que el tipo la abusó sexualmente y que no sé qué y varias cosas, ¿no? Entonces siempre estuvo así como que en el claroscuro. Pero también a esa, digamos, editorial de Showtime se le acusó después, o él acusó de que pagó a esa gente para que hablaran mal de él. Entonces, pues no se sabe. Pero ahorita me hizo ruido porque tal cual como dices, o sea, hizo muchas cosas locas, se puede especular cualquier cosa de él, probablemente, pero a mí me llama mucho la atención de por qué abrió un laboratorio, ¿no? En su casa, un laboratorio. Bueno, según que él que trabajaba con plantas y no sé qué trataba de buscar, pero... Él era, pues, un entusiasta de las sustancias. Estamos hablando de que él creía que ampliaban su mente. Entonces, si tú eres un entusiasta de las sustancias, lo más evidente es que vas a querer explorar más profundamente su uso, su producción y todo lo demás para, como él decía, seguir expandiendo tus fronteras mentales. Entonces, la lógica lleva a que alguien con esta idea va a armarse un laboratorio personal. Es como aquel que es entusiasta de la astronomía, ¿no? Que
es tan fanático de esto que pues se monta su propio observatorio Claro. astronómico en su casa, se compra Sí. la mejor tecnología disponible para una persona, Sí. su telescopio y tal, ¿no? Sí. Cualquier entusiasta de Sí, cualquier sí, sí, sí. cosa Sí, se entiendo. arma O su los buen equipo. entusiastas de las armas tienen pues, Sí, sus campos de campo de tiro, tiro, armas de etcétera, todo su tipo, ¿no? armería. Sí, claro. Entonces, él era un entusiasta de las sustancias, entonces tenía su laboratorio. Sí. Y bueno, está ahí el dato del laboratorio. También era entusiasta de las armas. Le Ah, gustaban sí. mucho las armas. Era Sí, claro. fanático pues, de todo tipo de De armamento, todo tipo de armamento, claro. especialmente las guns, las pistolas. Ah. Le gustaban mucho. Y era todo un personaje, un tipo excéntrico, sin duda. Dicen que incluso tenía su propia policía privada. Guardias Que de él, seguridad. él pagaba pues gente de ahí de Belice. Sí, Él exacto. pagaba sus Tenía policías. sus guardias privados, armados hasta los dientes. No toleraban nada. Si te metías a su patio, pues te tenías que identificar porque posiblemente iban a tumbar unos cuantos dientes. Eran Sí. muy agresivos. De tal manera que rodeado de mujeres jóvenes locales de ahí, de Belice, Sobre todo recalquemos jóvenes. ¿sí? Arsenales de armas automáticas y una creciente adicción a las sustancias que le alteraban su percepción, McAfee se había transformado en una versión real de un villano de película de acción. Sí. Así tal cual. Imagínense una película de las James Bond, cualquiera, la que más les guste. El villano, ¿no? Siempre obseso, con delirios de grandeza o delirios de persecución. Bueno, McAfee hedonista, ubicaba su personalidad en esto. Sí, McAfee, pues muy loco, ¿no? Era muy loco. Digo, genial, pero a mí no me explico como una persona con una capacidad, digamos, un conocimiento tan amplio, seguramente una capacidad intelectual sobresaliente, se fue poco a poco degradando, ¿no? Su historia, digamos, primero su dinero, pues que lo lapida en parte porque él cae en las sustancias, empieza a consumir y bueno, también en derroches. También con mujeres. Invirtió el dinero en algunos negocios que no fueron como en propiedades, ¿no? Dice que compró propiedades que después no pudo vender. Sí, y en algunas startups o empresas tecnológicas incipientes que no lograron despuntar y... Claro. De hecho, te traigo una anécdota que ahorita me recordé. Hay que los insólitos nos recuerden, o tú, Marlon, ahí lo dejas en la descripción de los videos. Él crea, digamos, el Messenger antiguo. El primero, una especie de wow, algo así se llamaba. ¿No? Wow. Y era una especie de mensajería y súper avanzada para la época. Para la época podías arrastrar imágenes, podías hacer reuniones en vivo de audio entre muchas personas. Tenía muchas cosas, era ya muy interactivo, digamos. Y muy avanzado para la época. Por desgracia no pegó, pero imagínate, hubiera pegado esa idea, hubiera reventado seguramente. Me imagino que por la época pues era muy difícil, ¿no? Y muy probablemente empresas como por ejemplo Messenger, que después fue parte de Microsoft, el famoso Messenger que todos conocemos, el del 2000, que zumbaba y todo. Sí. Es muy probable que tomaran cierta tecnología, ideas. Sí, de hecho es lo que dicen. El código de lo que fue este incipiente programa de mensajería. Es lo que dicen, Marlon, que Messenger primero surge, digamos, muy limitado. Sí, claro. Pero ya con los años empezó a meter las ideas que este Wow tenía. Ya lo de poner imágenes, grabar audios, incluso podía hacer videollamadas o videoconferencias de audio entre varias personas. Sí, como grupal, ¿no? Sí, estaba súper avanzado para la época. Sí, por eso sí me hago la idea de que el tipo era muy genial. Sí, es muy probable que tomaran parte de esta tecnología para hacer funcionar a estos nuevos programas, que irónicamente sí pegaron en el mercado y pues quién no se acuerda del Messenger del 2000, de hasta 2005, 2000, creo que hasta 2010 todavía había. Es historia. Sí, historia. Y nostalgia, claro, Marlon. Entonces, creo, insólitos, hablamos de una persona que más allá de estas cuestiones que después se le van a revelar y que Marlon les va a ir narrando, sí hay que tener claro que estamos hablando de probablemente una persona con una capacidad intelectual muy alta, un dominio de la tecnología de esa época muy alto. Y bueno, es triste verlo caer. A mí al menos sí me parece un poco triste verlo como cada vez cayendo en esta oscuridad, ¿no? Más profunda. Sí, al final era algo que él se fue buscando por su manera de ser y por sus conductas, por sus vicios. Pero sí, efectivamente, su comportamiento
se volvió cada vez más errático. Claro. Los vecinos lo describían como un hombre completamente transformado. Del genio tecnológico tímido que había sido en un momento, emergió un libertario armado que veía enemigos en cada sombra. El 11 de noviembre de 2012, tras múltiples conflictos con su vecino Gregory Fall, quien se había quejado repetidamente que tenía perros muy agresivos y que lo molestaban, Sí. Fall fue hallado muerto de un tiro en la sien en su propia casa. Sí, sí, sí. Extraño. Las circunstancias extrañas. Me recuerdo que él tenía, McAfee, un letrero en su entrada Ujú. que decía, no tengas cuidado de los perros, sino del dueño. Tal cual. Así decía el letrero. Sí, Entonces, estaba loco, pues. la persona que era su vecina tenía una cacatúa, Ujú. un ave. Entonces, había conflictos todo el tiempo insólitos porque él acostumbraba a McAfee tener a los perros, 9 perros sueltos. Sí, y eran perros entrenados, Entrenados. agresivos. Agresivos. No se imaginan chihuahueños No, y eran perros perritos esos de falda que como pitbulls. los ves y te dan risa y los puedes hasta hacer así a un lado, ¿no? Sí, no eran Estos como eran pitbulls. perros de presa. Sí, O sea, eran- que los ves y mejor corres porque te pueden arrancar un cacho de pierna. Claro, entonces imagínense el desmadre, el relajo. Pues una ave que también el otro señor, su vecino, solía tener a su ave suelta. Y era gritona. Y pues andaba ahí volando, alteraba a los perros Ujú. alteraban al ave, entonces había un relajo. Entonces este señor le dice a McAfee, le dice, oye, ve qué onda con tus perros, Aplaca a los perros. porque si no, sí Ujú. los voy a envenenar. Exacto. Pues no se sabe qué pasó después, el chiste es que los perros mueren, ¿no? Y ya Irónicamente, creo que es lo que... sí, se demostró que los perros habían sido envenenados. Ujú, Y McAfee juró venganza. claro. Ahora sí que le pasó como a John Wick. Tal Si cual. recordarán, Sí. parte del lore de, Sí. de John Wick es que le matan al perrito Al perrito. y él jura venganza y hace su despapalle, ¿no? Arrasa con todo ahí. Con media ciudad mata. Exacto. Entonces, McAfee hizo algo parecido, pero no se fue tan lejos. Él simplemente, pues, se enquistó contra el vecino y el vecino sufrió sus embates, irónicamente, por un simple tema de mascotas, una cacatúa y los perros de McAfee que quería mucho. Y trágicamente todo esto acabó en el fallecimiento de esta persona, de su vecino. Desde luego que esto alertó a las autoridades Claro. e inmediatamente señalaron a McAfee como el principal sospechoso de la muerte de esta persona. Sí. En vez de enfrentarse a la justicia, McAfee decidió huir y se fue a la jungla, así como un Rambo. Se Sí. metió al monte. Su vida se convirtió entonces en un thriller en tiempo real. Imagínate a McAfee como un Rambo en la selva, fanático de las pistolas. No, y con bastante personalidad, barbón, Sí, así. las greñas, Sí, hacía ejercicio, se estaba veía tatuado. mamado. Era como un John Wick. Sí, sí, sí. Era un John Wick. Sí, o sea, no, banda, no se imaginen A un intelectual. el nercillo así, no, nada que ver. El tipo, digamos, rasgos fuertes se le veían en la Sí. cara, alto, Sí. barbón, tatuado, unos tatuajes aquí. tenía. Hacía gym o Ajá, entrenaba. se así veía que fuerte. Se veía musculado. Sí, Y traía un séquito de mujeres que siempre lo seguían a todos lados. sí, Varias mujeres, sí. como 5 o 6 mujeres que Sí, andaban tenía pegadas muchas. a él. Más un comando de mercenarios o de guardias. Hay fotos, por si Ujú. tienen dudas, hay fotos. Sale él con sus metralletas, sus M4 así en las manos. Exacto. Entonces, durante 3 semanas, McAfee evadió las autoridades de Belice mientras convertía su fuga en un espectáculo digital. Porque subía blogs de su aventura en la selva. Sí. Hay videos donde él está prácticamente en el monte. Así, imagínense, pues, los riachuelos, los árboles, las palmeras. Al Y él estilo, ahí, así al como un estilo Rambo. depredador. Ajá, entonces, pues, aprovechaba todo esto para subir actualizaciones de Algo. blogs, videos. Aquí día 2 burlando a la policía. Ajá. De Belice. Streameaba desde la selva. El primer streamer, ¿eh? No, que iba a llanos. Este No, vato él ya. en directo y pues arriesgando su existencia, ¿no? Su integridad. Después escapó del lugar disfrazado. Sí. Se tiñó el pelo, cambió de apariencia, se hizo así un look diferente y relató su fuga en un blog en tiempo real. Fue escribiendo en este blog, momento a momento, cómo se estaba escapando del país. Hombre,
Ese vato sí Tipo de película. sí estaba muy loco, el McAfee. Era como si un thriller de espionaje se desarrollara en vivo a través de internet. Así que ya me imagino yo a la gente de la época, de sus seguidores, o como se les llamara, pues con las palomitas así, leyendo renglón a renglón y viendo los videos que subía, los clips, siguiendo todo en tiempo real, así súper emocionados, esperando a que su héroe o su ídolo Porque tenía seguidores, escapara. ¿eh? Tenía seguidores. Tenía seguidores. Eso Muchos. hay que tenerlo claro, insólitos. De hecho, él ya, digamos, cuando ya en Twitter Sí, tenía un gran número de seguidores. muchos. Sí, estamos hablando de una persona que tenía 1 millón de seguidores Sí. o algo por ahí. Imagínate entonces, todos ahí expectantes, al sí. pendiente y con sus palomitas, la cerveza, esperando que McAfee escapara y fuera triunfal. El caso es que, pues él iba actualizándoles de momento a momento y sus entradas revelaban a un hombre al borde del colapso mental. Cada vez eran más erráticas, cada vez sus expresiones eran más locas, cada vez decía cosas más extrañas, pero también se mostraba en él una inteligencia táctica extraordinaria. No es nada fácil escapar de las autoridades mientras haces un blog y actualizas dónde estás. Tienes que tener una estrategia brillante Sí. y ser muy hábil para poderte mover sin que te atrapen. Eso sí hay que destacarlo. Sí, el tipo sabía. Sabía. Ya para diciembre de 2012 fue arrestado en Guatemala por cruzar ilegalmente la frontera. Ujú. Pero McAfee fingió ataques cardíacos para retrasar la deportación mientras sus abogados trabajaban en su estrategia Sí, jurídica. claro. Hay que hacer hincapié, pienso, Marlon, en lo bien que fingió esos ataques. De hecho, se dice los blogs y donde yo he Ajá. leído que así, digamos, de manera cómica, que el tipo merecía una nominación al Oscar por los ataques que fingió, porque realmente él después revela que no tenía ningún ataque al corazón. No, claro que ni no. nada, que él lo fingió para, pues Sí. como dices, ¿no? Darle tiempo a su abogado de que viera su situación. Sí. Entonces es el tipo finge todo brillante. eso de que le da un ataque, se Ujú. tira al suelo, sale en ambulancia. Bueno, hace un show tremendo. Y del otro lado, el abogado con el equipo jurídico, En armando las friega. demandas, las querellas, las contestaciones, todo lo necesario para que McAfee pudiera evadir la acción de la justicia. Claro. Y de esta manera logró evitar la extradición a Belice y se regresó para Estados Unidos. Sí. Era un de película el vato Sí. de su vida. Deberían de- no sé si haya ya una película, pero si no, Sería buena idea sería llevarla buena idea. al cine, ¿no? Sí, claro. Y lejos de esconderse, se volvió aún más mediático. O sea, en vez de que, pues ya dijera, ¿sabes qué? Ya hice mi cagadero, me voy a esconder y ya que nadie sepa de mí. No, él avivó el fuego. Empezó a denunciar a los gobiernos, habló de la vigilancia masiva y se reinventó como un gurú de las criptomonedas y del libertanismo radical. Entonces, él empezó a volverse pues más influencer de lo que ya era. Y tú sabes, cuando alguien empieza a hablar de más, empieza a volverse muy mediático, ¿qué pasa? Pues llama la atención. Claro. Cuando el discurso se va volviendo más incendiario, las autoridades ya no te ignoran, sino que se enfocan en ti y dicen, ese tipo es problemático. Sí. ¿Qué Ese fue lo que le tipo- pasó? Hay que ponerle vigilancia, como dicen en el fútbol, marcarlo, Sí, marcaje personal. marcaje personal, porque ya está siendo alguien incómodo. Incómodo, claro, para el gobierno. Y después de todo esto, ya McAfee en Estados Unidos, siendo un influencer de ese tipo, Ujú. funda múltiples compañías de blockchain, Sí. criptomonedas, Cripto, sí, claro. y desarrolló aplicaciones de mensajería encriptada, promovió tecnologías como herramientas de liberación contra el control gubernamental y se volvió ahora un gurú de la ciberseguridad también. Hay que notar que él sí sabía de lo que hablaba en este tema porque ya habíamos mencionado que McAfee era un hombre conocedor de la ciberseguridad. No por nada había creado el primer antivirus. Así que la gente sí le hacía caso. Lo que él decía en ese tema, pues las personas que conocían su trayectoria decían, él sabe de lo que habla. Sí, claro. Le Sí. creyeron mucho. Sí, obvio. Pues era una persona que pues prácticamente fundó los antivirus, Sí, ¿no? tenía como que el respaldo, ¿no? Digamos, el antivirus como ya producto, digamos. Sí, ¿no? tenía Que lo esa trayectoria que le daba credibilidad. Sí, Y la claro. gente seguía atentamente lo que él decía en esos temas. Pero aquí viene uno de los giros más locos De lo malo. que él
llevó a cabo en su vida. Claro. En 2016 intentó postularse a la presidencia con un discurso revolucionario. Privacidad digital absoluta, drogas legales y fin de la vigilancia estatal. Obviamente su campaña fue un circo mediático que combinaba política seria con teatro absurdo. De No se lo locos. tomaron en serio. Sí, de Lo locos. veían como un loco, como alguien ya que le daba vueltas la canica. Y claro, la gente tampoco se creyó nada de lo que él decía, lo veían como alguien extrafalario, alguien completamente ya ido. Pero no lo sé. Si comparamos lo que él decía con discursos de otros políticos que actualmente ya han llegado al poder, no creo que estuviera tan descabellado lo que decía, ¿eh? No. Yo creo que más que nada por la trayectoria que él tenía, que sí tenía ya mucha mala Abuso de reputación. droga, de... Pero el discurso en sí, creo que De hecho, pudo haber pegado. un partido medio raro de Estados Unidos lo apoyó, Sí. que también es pro armas, pro varias Ujú. cosas, ¿no? Entonces, pues sí, muy raro que él haya llegado, digo, muy aventurado, porque llega de allá de ser prácticamente lo andaban buscando Sí. extraditar por Un prófugo de la justicia. prófugo de la justicia, llega a Estados Unidos y pues empieza, ¿no? Con su campaña Y política. claro, en Estados Unidos, al ser el ciudadano americano, porque hay que destacar que él tenía 2 nacionalidades, Sí, era de origen inglés, pero también había crecido en Estados Unidos, sí. ya que su familia se había movido ahí y tenía la protección de ambas naciones. Sí, uno de sus padres era americano. No recuerdo Exacto. si su mamá o su papá, pero uno de ellos. Entonces, esto le permitía que su país lo respaldara. No le iban a mandar a Belice a ser juzgado porque él con su equipo legal pues ya habían manejado la estrategia de que le estaban como persiguiendo de una manera injusta y que allá lo iban a, pues, a posiblemente hacerle algo negativo, ¿no? Acabar con él o imponerle una sanción injusta, una pena indebida. Y Sí. todo esto pegó y no permitió a Estados Unidos ningún tipo de extradición. O sea, Sí, estuvo claro. protegido. Mientras tanto, sus negocios de blockchain fueron acusados de fraude y manipulación del mercado. Sí. Promocionaba criptomonedas sin valor, cobrando cientos de miles de dólares por proyectos que resultaban ser completamente estafas. No, y la gente le creía, ¿no? Porque pues por su nombre en Sí. la tecnología, en esta cuestión de las computadoras, pues Ujú. era una persona que tenía Tenía el renombre. respaldo, es lo que te me estaba mencionando hace rato, Sí. que cuando él empieza a crear todas esas tecnologías de ciberseguridad, Claro. de blockchain, la gente dice, McAfee sabe de lo que habla, porque tenía el respaldo de muchos años donde se le conocía como un gurú tecnológico, un experto en ciberseguridad, un fundador de una compañía pionera en el tema de la ciberseguridad de los antivirus, Claro. y no hubo gente que dudara de Sí, él. que dudaran. Era como traer, no sé, a una super leyenda del fútbol a anunciar Sí, tenis, ¿no? exacto. Es como Entonces, si Bill Gates viniera y te dijera, esa computadora es buenísima, cómprala. Pues sí. tú le vas a creer porque pues es el ¿Quién que es? fundó Windows, ¿no? Sí, claro. Entonces, estas compañías de criptos, pues lo usaban, ¿no? Como su imagen. Exacto. ¿Qué digo? Ya después hasta el propio Elon Musk, ¿no? Anunció criptomonedas, Ajá, algunos el más. famoso, El que tiene como el perrito ese, sí, el Dogecoin. Dotcoin. Ajá. Pero pues... Y resultó ser una moneda fraudulenta, el ajá, Dogecoin. pero dice él que lo hizo según más como meme que Ajá. como realidad. Sí. Pero muchos personajes pues anunciaron monedas y pues obviamente que criptomonedas y obviamente que pues a ellos les pagaban por esos anuncios. Claro. ¿no? En redes sociales se burlaban abiertamente de las autoridades con su grupo de personas que lo apoyaban. Él dirigiendo a esta especie pues de nuevo movimiento, Sí. una especie de escuadrón de trolls de internet Ujú. que estaban comandados por él, burlándose abiertamente de las autoridades, de los sistemas de la época, ¿no? En este caso, los políticos, también atacaba a muchos políticos. Era muy incisivo contra el régimen. Era un bullying cibernético. Era un bullier cibernético. Presumía no pagar impuestos, así tal cual. Decía, no, yo no pago impuestos, son una estafa, son una invención, no sirven para nada. Bueno, el tipo era antiimpuestos y no se lo callaba. Sí. No era como esos empresarios que los acusan de evadir impuestos y no dicen nada porque no quieren meterse en más problemas de los que ya tienen. Sí. No, él abiertamente andaba diciendo que él no pagaba impuestos. Y Sí. presumía, era para él un orgullo, su bandera. Claro. Y hablaba de un supuesto Dead Man's Witch, que básicamente se traduciría como el switch del hombre muerto.
en español, Ujú. y que consistía en un montón de archivos así ultra secretos que traían información muy delicada sobre personajes políticos de mucha importancia, sobre secretos gubernamentales muy cañones, A que ti, si él moría, claro, serían liberados así en como a automático. tipo de moneda de cambio, ¿no? Algo Ajá. así. Me recuerda mucho a Stein en ese caso, ¿no? Que Stein también se dice que tenía muchos archivos, digamos, de gente media Algo parecido, famosilla, grabaciones y tal, gente poderosa. algo parecido Entonces, que también pues me manejó él. imagino que McAfee, pues con mayor razón, no era un genio en el tema de las computadoras. Sí, yo creo que, por ejemplo, si hacemos una distinción, Jeffrey Epstein sería más del tenor de que invitaba a sus fiestas Y ahí te y pues ahí grababa. grababa tanto video como audio o fotografías y después chantajearía con ellas, no lo sé. Es parte de la teoría que se maneja. Pero en el caso de McAfee, pues él era un genio de la tecnología, de la internet, de las computadoras. Así que también es lógico De pensar la que informática. él se metía a los sistemas informáticos adentro de estas redes de internet y desde ahí jalaba Sí, información de confidencial desde las propias computadoras a cientos o miles de kilómetros o documentos, hackeaba celulares documentos clasificados, ¿no? clasificados o fotos comprometedoras de altos políticos o de altos Sí, funcionarios o personajes de alto perfil y es parte de la leyenda negra que está de ahí él, de él, claro. que él tenía este Era, archivo. digamos que en el mundo de Cyberpunk sería un ciberpsicópata, ¿no? Tipo así, ¿eh? Sí, exacto. Ya con todos los, Con ya, todo el cyberware, con todo el cromo hasta arriba, el cyberware de hacker, sí, tal cual. con los ojos de Arasaka, ¿no? Exacto, sí. Sus tweets se volvieron cada vez más erráticos. Agentes gubernamentales que le perseguían habían intentado envenenarlo en múltiples veces. Dicen que tuvo muchos intentos de él de que lo mataran, pues. Sí, eso él llegó a decir. No hay No, comprobación no hay, prueba pero fehaciente de esto, pero eran lo él que él mencionaba manejaba en sus tweets. que mucha gente lo había intentado Sí. matar. Y también tuiteaba mucho que él tenía información que podía derrocar gobiernos enteros. Ujú. O sea, mandaba esta información a la red, tenía mucho feedback, retweets a montones y se hacía muy popular todo lo que él publicaba porque era incendiario, Sí, un tipo polémico. Ya en 2019 fue acusado formalmente por evasión fiscal, chale. enfrentando hasta 30 años de prisión por no pagar millones en impuestos. Su respuesta fue muy típica. Otra vez eligió huir. Ya la vieja confiable que él manejaba. Sabía, pues, ya moverse Ujú. bien, ¿no? El tipo era un especialista, ¿no? Sí, Evadiendo la justicia. estaba en sigilo todo el tiempo. Durante 2 años estuvo evadiendo a las autoridades, viviendo en yates, en hoteles de lujo por toda Europa, pero la red se fue estrechando cada vez más, ya no le quedaban lugares a dónde ir. Típico, ¿no? Sí, Te claro. estás moviendo por todo un continente, vas de ciudad en ciudad, pero el círculo se va cerrando. Haz de cuenta como en el juego de Fortnite, Así se va haciendo más chiquito y pues la tormenta se va cerrando y ya llega un momento en el que pues ya estás en un solo lugar, ya claro. no te puedes mover a ningún otro. Ya aquí ya te vieron, acá ya alguien dio Exacto. razón de ti. Bueno, se van acabando las posibilidades. ¿no? Exactamente. Entonces, el fantasma digital estuvo a punto de ser capturado una vez que esto pasó, porque ya no había dónde huir, a dónde escapar, ir. ni quien le diera apoyo. Y fue así que el 3 de octubre de 2020 fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona cuando intentaba abordar un vuelo a Estambul. Hostia, tío, por fin te pillamos. Lo pillaron. Tenía múltiples pasaportes falsos y una maleta llena de efectivo. Era su modo de vida, escapar. Era como el Atrápame si puedes Claro. de la película con DiCaprio, que lo andan buscando por todos lados y el tipo siempre se fuga. Baja y sube de avión Exacto. y todo el rollo, ¿no? Y así permaneció 8 meses en la prisión de Brian Stu, en las afueras de Barcelona, oponiéndose desesperadamente a su extradición. Tenía ya el proceso de extradición, estaba en trámite. Sí. Así que básicamente él estaba esperando que se culminara este proceso para poderse ya mover a Estados Unidos, lo cual él no quería. Él no quería llegar a Estados Unidos porque ya tenía el proceso por evasión de impuestos y sabía que lo iban a atorar, tanto por la evasión misma como por todo lo que había dicho, que pues el gobierno se la tenía jurada también a él. Sí. Así que desde su celda
en esa prisión, seguía publicando mensajes crípticos a través de su esposa Janice y de sus colaboradores. Aquí quiero notar que la esposa de este señor, de McAfee, Sí, claro. es todo un personaje por sí Es mismo. controversial también. Ella había sido sexoservidora, se había dedicado a prestar servicios de índole sexual en su juventud. Sí. Y ahí en ese ambiente fue que conoció a McAfee. Se hicieron muy íntimos. Ella se volvió prácticamente su mano derecha, su confidente. Lo apoyaba y de alguna manera u otra empezaron cada vez a ser más cercanos hasta que se casaron. Y pues la señora estaba también bien loca. Muy loca. Era una señora morena, pues así voluptuosa. Sí. Y De hecho, también- alguna vez le preguntaron que si ella le hubiera hecho caso a McAfee, dijo que nunca. Ujú. Nunca, pero pues acabó con él, ¿no? Sí. Acabaron juntos. Y fanática de las armas también. También, Siempre así salía con sus armas de fuego, loquísima, muy hablada de florido, así le gustaba decir groserías. O sea, era muy contrastante porque mientras McAfee pues siempre tuvo esa aura de ser un genio, porque eso está demostrado, el tipo era en ese sentido brillante intelectualmente, pues ella era una mujer que a mí me parecía siempre como más como tirando hacia algo vulgar, ¿no? Algo más así. Sí. No lo sé, no hacían como una pareja típica, se veía Claro, rarísimo. sí, ¿no? Pero siempre McAfee siempre, pues como que era de ese lado, ¿no? De Sí, le gustaba la mala vida, le Ah, gustaban la sexoservidora. las mujeres de la vida galante. Sí. Era algo que él siempre, como dicen en México, le Le, fascinaba, pues le daba vida. le andar en daba estos- vuelo a la hilacha, ¿no? Le Sí. gustaba andar del tingo al tango. Exacto, le daba alas, irse a estos tugurios Sí. y andar ahí haciendo de las suyas. Entonces, pues era su ambiente. Era fanático de los... Era fanático de lo sexual y de las sustancias y de, bueno, era un locochón, como ya hemos dicho. Y así fue que terminó con esta mujer que al final de cuentas, si algo podemos decir positivo es que lo apoyó hasta el final. Ella viajaba para manejar la información, llevarle a los abogados lo que pedían, etcétera, comunicaciones. Sí, sí, sí. Eso sí, no se le puede decir que no lo hizo. Y al respecto de los mensajes, los últimos que mandó fueron muy inquietantes. Muy críptido, ¿no? Sí, hablaba de archivos ocultos, de información que podría incendiar el mundo si algo le llegaba a ocurrir. Se tatuó Dollar Hackett en el brazo como una advertencia pública. Esto de Dollar Hacker es una expresión que pues tiene que ver con algo de ser perseguido, Ujú. como un perseguido político. Sí. Así que ese era el mensaje. Y esencialmente lo podíamos traducir todo este contexto a si me llego a autodesvivir, no fui yo, me habrán acabado. Esto es lo que él mandó, así crípticamente. La traducción de todo esto que mandaba, digo que pues todo lo empezó a manejar de una forma muy de Sí, como secreto, secreta, ¿no? de mensajes subliminales, si le podemos llamar de una Como manera, encriptados. sí. encriptados. Y al final, cuando armabas todo el rompecabezas, pues ese era el Ah, mensaje ese final. resultado. Sí, claro. Si me desvive o me desvivo, no fui yo, fueron otros. Que hay hasta una teoría que dicen que no murió, que está en Texas, ¿no? Ajá, Hay una ahí que dicen que pues, no murió, que él fingió. fingió. Que conociéndolo podría haber sido algo así, ¿no? Porque Pues escapó tantas veces y digamos uno de sus últimos grandes actos de escapar de la Ujú. justicia, fingir tu muerte, ¿no? sería una forma, y hablando de esto, pues si fue en España, que es un gobierno, pues sí, es un gobierno más avanzado que el que vivimos, por decirlo de una manera, pero también está muy susceptible a Sí, digamos, manipulaciones económicas. Económicamente pues no está tan fuerte. Y quién sabe, o sea, siempre va a quedar esa aura, ¿no? Creo. Pero lo oficial es esto que estamos narrando. Él, pues, mandó este mensaje de Dollar Hackett, esta mensajería muy críptica donde él ya hablaba de que si lo encontraban alguna vez desvivido, no había sido él, sino otros. Otros. ¿Y qué pasó después? Bueno, en el año de 2020, en octubre precisamente, había publicado una imagen del tatuaje ya con el mensaje literal.
tal cual. Puso en el mensaje, si me desvivo, no fui yo. No fui yo. Eso lo escribió y ese mensaje empezó a circular por todos lados, en las redes. Ujú. Y ya para el 23 de junio de 2021, España aprobó su extradición a Estados Unidos. Horas después, a las 7:40 de la noche, los guardias encontraron el cuerpo de John McAfee colgado de su celda con una sábana. La versión oficial, pues, que se autodesvivió. No manches. Qué duro, ¿no? O sea, era alguien incómodo para el gobierno. Ya se había fugado. Ujú. Estuvo amenazando porque tenía esta postura, como bien lo dices, una postura amenazante hacia el gobierno, de que sabía cosas y que podía revelar cosas que destruirían tal vez la vida política de la gente que estaba en el Sí. poder en ese momento. Y qué curioso, ¿no? También otra, me dirás, y los insólitos dirán por qué insisto tanto con el caso de Jeffrey Epstein, pero qué parecido, ¿no? También. Sí, qué parecido. En circunstancias similares a personas que probablemente sabían cosas o sabían cosas más bien y que nada más los finiquitan. Ujú. Sin mayor dato, porque pues yo recuerdo haber leído que incluso hasta el día de hoy sigue en una morgue su cuerpo, no se Ujú. ha vuelto a Estados Unidos ni nada, o sea, en España sigue allá. Sí, Es como que muy raro, Marlon, cómo lo acabaron, o sea, no sé. sí. Y algo insólito es que dejó una nota que simplemente decía Wacket, Wacket, ¿a qué se traduciría? una palabra que en inglés puede significar tanto desvivido como loco. Wacket. O sea, tiene esa dualidad, esa expresión, dependiendo del contexto en que la uses, puede significar Como que todo lo hacía muy cifrado, ¿no? Todo Muy- cifrado. Ya al final de sus días, digamos. Sí, todo te muy digo que todo lo manejaba así. subliminal. encriptado y así con probablemente mensajes ocultos, ¿no? Dentro Sí. de todo esto que hizo él. Exacto, como si quisiera que solo ciertas Como un personas rompecabezas. que entendían todo el contexto de su vida o de lo que había hecho o de su problema legal y esto, fueran las que Descifraran, descifraran ¿no? completamente el rompecabezas. Lo cierto es que sí, al final esa nota, pues dio mucho que pensar porque tenía ese significado dual. Sí. Desvivido, por no decir una palabra más Más fuerte. claro. fuerte que los algoritmos se molestan, Que YouTube no me vayan a cachetear. o loco. Loco. ¿Tú por cuál te decantas? Desvivido. ¿Cuál crees que dejó el desvivido? Desvivido, porque pues loco qué. También estaba loco. Pero lo desvivieron. Eso sí. Bueno, o se desvivió, lo desvivieron, pero... Él ya había dicho que él no se iba a Y- autodesvivir. Sí, sobre todo eso, porque siempre hizo mucho énfasis él en que Si él lo no se encontraban iba, muerto, no había sido él. él no se iba a desvivir, que él, Ujú. por lo que entiendo, se la pasaba bomba. Estaba Sí. bien. Se dice que hay comentarios de personas que lo llegaron a conocer en España, Ujú. de sus celadores y Sí. otros presidiarios que compartieron tiempo con él, Ujú. que la verdad el tipo no se veía para nada alguien que tuviera tentación o inclinación a autodesvivirse. Que Sí. por el contrario, él le gustaba España, le gustaba el clima, le gustaba la comida y pues como que él tenía aún mucha esperanza de que su proceso iba a salirle a favor y que eventualmente iba a andar libre. Sí. Entonces está siempre esa duda de si, como él decía, lo iban a desvivir agentes de quién sabe qué sistema gubernamental o lo que fuese, o alguna entidad privada, Claro. o si, pues sí, tenía problemas y él prefirió acabar consigo mismo. Va a quedar en el aura de la especulación porque pues no hay mayor información al respecto. Sí, no creo que, al menos de momento, se llegue a una conclusión, ¿no? ¿Con qué Lo pasó? que sí hay es que su esposa Yanis y sus seguidores, pues ese séquito de personas que pues, eran sus fieles, Sí. inmediatamente aseguraron que él fue silenciado. Alegaron que McAfee tenía planes futuros y que estaba muy optimista sobre sus posibilidades legales, de que iba a sacar el proceso a A favor flote, sí. y que iba a andar bomba, gozando de la vida como le gustaba. Oliendo sales de baño. Lo que afirmaban también es que su muerte era demasiado conveniente para sus enemigos. Estos que él siempre manejaba, que tenía, Sí. pues eran enemigos, por lo que él decía, Poderoso. extremadamente poderosos, porque estamos hablando de gobiernos, de gobiernos, potencias, Sí. de políticos de alto nivel y Sí, digamos vez con empresarios. gente que tiene la infraestructura, ¿no? Del Estado.
Exacto. Y pues los alcances, ¿no? Ajá. Tal es así que, pues Sí. probablemente, ¿no? Lo silenciaron porque, pues sí, era muy amenazante y pienso yo por la realidad, por ser alguien que informáticamente sabía Ujú. mucho, que estuvo ahí Sí. en los inicios de la computadora, del internet, conocía cómo funcionaba este Ujú. mundo. Sí. Evidentemente, al ser las computadoras, digamos, la red, pues ahora en medio las bodegas o las bóvedas donde los gobiernos guardan la información, Ujú. pues este tipo sabía, era como si fuera el Sí, experto, era el mago de Oz. Ahí. ajá, el David Copperfield, ¿no? Ujú. Poder desaparecer completamente toda la información y pum, tenerla o venderla a otro gobierno. Entonces, pues realmente sí era alguien peligroso, pienso yo. Sí, Digo, se manejaba en el ámbito, digamos, empresarial, pero el tipo tenía muchos conocimientos. Era exacto. un crack Era un crack. en el tema de la tecnología. Y días más tarde de su muerte, su cuenta de Twitter publicó una misteriosa letra Q, Ah, sí, tiene un significado eso. alimentando teorías conspirativas sobre mensajes post-mortem Sí, y el famoso Dead Man Switch claro. que había prometido activar. Y pues esa es la gran incógnita. Sí, se dice que esa Q significa como algo de que fue cada. O Ujú. sea, que si aparecía ese mensaje es porque lo habían silenciado de Ujú. esta vida, digamos, sin que él Sí, quererlo, pues, o sea, que pasara así, ¿no? O sea, por fines políticos, se o sabe. quién sabe. Pero, ¿qué preguntas surgen de todo esto? ¿Lo que él decía era paranoia o profecía? ¿Fue un genio o estaba loco? O sea, ¿esto era real o se lo inventó todo por su locura, por su afición a las sustancias y su vida excesiva, llena Sí, de todo tipo de sí, de locuras, de excesos, ¿no? excesos? ¿Fue un mártir o fue un villano? Sí, es complicada la pregunta, Marlon. Yo creo que es muy difícil calificarlo. Ujú. Es muy difícil calificarlo porque creo que su vida fue muy volátil, en Sí, todo momento inestable. bastante inestable. Pues no dudo de su inteligencia, pero sí siento que cada vez se fue sumergiendo más en sus Y adicciones, una en locura, su locura una paranoia. propia y desde un inicio cuando vende las acciones de McAfee, eh, él ya empezaba, ¿no? Con estas Ujú. ideas de que, digamos, hackers de todos lados lo Sí. estaban buscando como un precio, como si fuera algo importante él y si lo lograban hackear o obtener información de él sería una medalla, ¿no? Para el hacker que Exacto. lo hiciera. Empezó a ser una persona así, mudarse constantemente, cambiar su dirección IP, Ujú. lo rastreaban y él, de hecho hay una anécdota que a mí se me pasó comentarles insólitos. En una vez a él lo entrevistan y le toman una foto, como Ujú. allí en la selva Sí. donde tú dices, lo encuentra un periodista y le toma una foto, ese periodista la sube a internet y cometen el error porque él les dice, ¿saben qué? Si la van a subir, que sea una captura Ujú. de la foto, no la foto tal Así cual es. tomada, porque las fotos, para los que no sepan insólitos, tienen datos. Y Ujú. la gente que sabe hackear a tu foto, si tú la subes directamente del Puede aparato donde dar la ellos dirección, tienen metadatos que ellos pueden dar con la dirección donde la se tomó, la geolocalización. hora, Sí. el día, Y el entonces lugar. así fue una de las medidas de Ujú. que lo logran encontrar, porque esa foto logran saber su ubicación en dónde Sí, estaba y por eso lo capturan. sí, así es. Entonces yo siento que sí, el tipo hizo muchas cosas buenas, que Ujú. creo fue una persona genial en el tema de la informática, pero sí siento que cayó como en la oscuridad. En un debacle mental, Sí, ¿no? pero O no, existencial. pero fíjate, Marlon, que no dudo que supiera cosas. Yo sí creo que el tipo sabía cosas porque para hacer eso ser un adelantado, porque Ujú. estamos hablando que incluso creó un programa, Sí, el que mencionaste, Powo, Powell. era adelantadísimo a su época. Sí, eso sí. Muy, muy adelantado. O sea, para hacer algo así, estamos hablando de un tipo muy capaz. Sí, lo que hemos dicho que era un intelectual, un tipo por encima del promedio Sí, en cuestión de capacidad mental, eso no está en debate, es algo real, era un tipo bastante muy genial. inteligente. Sí, Sí, era un excéntrico, era un loco, era un tipo problemático en su vida privada y por eso mismo va a quedar siempre esa incógnita. ¿Qué fue la verdadera razón de todo esto? ¿Cuál es el origen de todo el problema que él tuvo, que lo llevó pues, a ser perseguido por muchos países,
sí, estamos hablando de que se maneja oficialmente que fue la evasión fiscal y en un Claro. primer momento la muerte de aquel señor en Belice. Pero, ¿qué tal si hubo algo más ahí? Algo más secreto y que todo esto, pues al final pudiera haber sido una especie de armaje, un andamiaje de una especie de persecución y para justificar todo esto Sí. le arman ahí un caso, no lo sabemos, es lo que él afirmaba, es lo que sus seguidores decían y por eso mismo siempre va a quedar esa gran duda. Sí, digamos como una pantalla, ¿no? Ajá, Algo así que ¿cuál hicieron. fue la verdad de Sí. todo? No, y siempre Marlon, él creó que, pues siempre estuvo, ¿no? Como que en este medio de que se decían muchas cosas de él. Ujú. Incluso hay una anécdota de que dicen que su papá, pues tenía problemas, como creo que fue a la guerra y regresó pues así, el típico hombre que va a la guerra y regresa con Sí, estos con problemas, secuelas. ¿no? Secuelas, Ujú. que era violento, Sí. que maltrataba a él y a su mamá, esposa del señor, y que incluso se dice que él, en una entrevista, porque había esta figura de los escritores fantasmas, Ujú. que él hizo varios libros y pues se apoyaba con esta gente, ¿no? Que escribía por él los libros. Entonces él dejó grabado un audio para este escritor, donde el escritor dice que él entendió que en el tema de su papá refería que él lo había matado, Ujú. porque dice que maltrataba a su mamá y que él tenía que hacer algo, ¿no? Para parar con ese maltrato. Ujú. El señor muere después. También eso quedó en el terreno de la especulación. De la especulación. ¿Cuál fue el motivo, no, de la muerte Sí. de esta persona? Sí, también el tema de la persona que mata ya en Belice también no quedó tan cimentado que fuera él, Ujú. pues. Pero ahí sí hay más eslabones Sí, hay que más están eslabones. armados, porque sí, el gobierno formalmente lo acusó. O sea, Sí. hubo un proceso penal por Sí, parte de las autoridades de Belice, donde el fiscal de ese país sí, lo acusó. sí formalmente dijo, él fue, Sí, o sea, aunque, era el sospechoso número uno. sí, aunque él siempre se defendió diciendo que realmente se habían equivocado, que eran enemigos políticos y que realmente se habían equivocado al atacar a su vecino, que realmente iban por él. Pero, Aunque eso ya suena más. pero él siempre así lo refirió, porque te digo, está ese reportaje Sí. de Showtime donde Ujú. le dan muy duro a él, algo de American, no sé qué se Sí. llama, y American y su nombre de él. Ujú. Y casi los mega acaban que era de lo peor, que abusador Sí. y adicto a las drogas, a las armas, ¿no? Y él, defendiéndose de todas esas acusaciones, él fue que menciona que eso que había pasado en Belice con la persona que era su vecino, realmente iban por él. No se sabe, como tú dices, lo asentado legalmente Ujú. es que sí había un proceso, ¿no? En contra de él. Yo me decanto porque sí tuvo que ver él con la muerte de esta persona en Belice. Era un tipo irascible, McAfee, era volátil, quería mucho a esos perros y está probado que los perros fueron envenenados, o sea, eso no se inventó, se demostró que los perros habían muerto y creo que toda la mecánica de los hechos sí da a suponer que él en venganza, en un ataque de ira, en un ataque de furia descontrolada, pudo haber cometido este hecho y precisamente esto encuadra en la teoría del caso que manejaba la Fiscalía de Belice, en el sentido de que él es el sospechoso número uno, tanto así que escapó del país y después Belice estuvo pidiendo su extradición, lo cual jamás pasó. Sí, fíjate que con eso estoy bien de acuerdo porque se me había pasado mencionar que cuando pasa esto del tema de los perros, él decide ir a casa de su vecino. La primera vez que lo amenaza a su vecino, le Ujú. dice, ¿sabes qué? Haz algo con los perros. Él va, dicen que va a la casa de su vecino y va con la pistola. Sí, Y le dice que tengan cuidado, pues, que si se atreve a hacerle algo, pues le va a venir a exacto. Por disparar. eso te digo que sí hay como que muchas cosas que te hacen pensar que en cuanto a lo de Belice, sí pasó. Ya lo demás, ¿Quién sabe, no? ya queda en el aura de la teoría conspirativa. También lo de que evadió impuestos sí pasó porque Sí pasó, porque él pues, ahí siempre, incluso siempre él lo presumía, él presumió que nunca pagó que no impuestos. pagaba. Pero si hubiese algo atrás de todo esto y que lo de los impuestos fuera meramente una justificación, va a quedar en la tela de la incógnita. La verdad que sí vivió una vida, creo que de película, estilo Sí, así, sin duda. Miami Vice o no sé, estilo personaje de GTA, Ujú. porque se hizo de todo, o sea, fue millonario,
inventor, Playboy. playboy, adicto a las armas, drogadicto. Sí. Anduvo haciendo de todo. De todo. Viajó al Caribe, bueno, a todos lados andaba. Y todo eso que mencionamos nos lleva a su legado digital. La extraordinaria vida de John McAfee ha trascendido su propia biografía para convertirse en un fenómeno cultural. O sea, la influencia que dejó en la vida a posterior, en la cultura de masas, es innegable. Sí. Netflix estrenó en 2016 el documental Gringo, The Dangerous Life of John McAfee. Es de Netflix, el de Gringo. Retratando sus excesos en Belice y revelando detalles nunca antes conocidos sobre su transformación de genio a fugitivo. En el mundo cripto, McAfee se había convertido en una leyenda viviente mucho antes de su muerte. Sus predicciones sobre Bitcoin, aunque fallidas, como prometer que llegaría al $1.000.000, movían mercados y lo volvieron leyenda en los foros digitales. Después de su muerte, surgieron múltiples criptomonedas con su nombre: McAfee Coin, tokens como Ghost y el célebre Wacket. Estas monedas digitales simbolizaban la influencia duradera de McAfee en la cultura cripto, de la que él fue partidario. Sí, y digamos pionero, ¿no? De sus principales caras. Y pionero también. Sí. En las redes sociales se había convertido en un meme viviente. Estas fotos de él con las armas, como un Rambo. De hecho, el pelo largo, la barba. De hecho, hay un video que posteriormente borró. Él subió un video donde literalmente, no sé si esté todavía en internet, pero lo subió a YouTube, donde él salía pues drogándose con sales. Sí. Y bailando y con mujeres y con armas en el video en YouTube. En YouTube así. Sí, claro. Obviamente que después lo quitó. Ajá. Pero salía así intoxicado. Y con no tenía límites ni tapujos. ¿Qué tipo de ya hemos dicho que él manejaba mucho de proyectar su vida en blogs, en videos. Sí. Y contaba hasta su fuga. Entonces, si eso lo llegó a hacer, cuanto menos andar subiendo fotos ahí. Sí. Medias. No, y hay fotos, hay fotos. Y sus tweets extravagantes, sus teorías conspirativas y sus afirmaciones grandiosas generaban miles de reacciones alrededor del mundo. Incluso después de su muerte, sus cuentas continúan siendo objeto de especulación. Sí. Ahora, en la cultura gamer, ha inspirado personajes en videojuegos indie. ¿Sí? Su imagen de genio tecnológico convertido en fugitivo armado ha sido recreada en simuladores de supervivencia y en juegos cyberpunk. Sí. Hablábamos hace ratito. Sí, en Cyberpunk. De Bars Barmos, el me suena hacker. Podríamos ubicar a este personaje como un McAfee de esa historia. Sí, como algo que se inspiraron, ¿no? Un poco. Un perseguido, un tipo antisistema. Sí, lo silencian también. Lo silencian y pues un genio. Y paralizó el internet. Y paralizó internet, la famosa... El muro negro. Sí, todo eso. El data crash que le decían en el juego. De hecho, bebe mucho. Cyberpunk yo ubicaría, por el tema de la informática en todo este tema, ¿no? De los virus. Por eso te digo que... De los runners, ¿no? Los cyber runners, algo así. Los... Edge runners. Edge runners, sí. Y pues los hackers. Sí, ¿no? Yo sí creo que muchos personajes de juego, sobre todo el típico personaje hacker, experto en virus, que destruye sistemas, que colapsa redes... Yo sí pienso que podrían ser una inspiración en la vida de McAfee. Sí, porque él fue visto siempre como un villano. Me imagino. Un antihéroe. Digo, habrá gente, obviamente, que esté viendo el video, amigos, y pues sepan más que nosotros, ¿no? En el tema de informática y todo este rollo. Sí. Hay gente que seguramente le sabe muy bien. Pues seguro para la gente que es aficionada al tema de las computadoras, de los hardware y todo este rollo, malwares y todo este rollo, seguramente pues, yo creo que ha de ser una inspiración, ¿no? Él así, en algún punto ha de ser algo como... En algún punto... Como que sí tomen o reconozcan su calidad, ¿no? En el tema... Sí, claro. Lo indudable es que fue un pionero. Sí. Eso no se pone en tela de juicio. Fue un pionero. El primer antivirus comercial lo elaboró él, el famoso antivirus McAfee. Creó la primera gran compañía en ese tema, en ese segmento. Creó un nicho de mercado porque no lo había. También la primera en ese nicho que cotizaba en la bolsa. Sí, y pues de ahí siguieron otras. Panda, Kaspersky, y vete a saber cuántas otras famosas empresas de antivirus pasaron después a ser famosas y populares a consecuencia de la puerta que él abrió con su compañía. Y
También en el tema de la ciberseguridad fue uno de los primeros voceros. Fue un visionario cuando él afirmó que los virus iban a convertir en un problema, esos troyanos y gusanos y demás malware, y así pasó. Sí, No se realmente equivocó. hoy en día Si no son- tienes... son un problema. Sí, si no Desde lo tienes- mínimo, que desde el teléfono a veces te hackean, Sí, hasta ya meterse a hackear. A cada rato, por ejemplo, hackean Rockstar, Sí. compañías así grandes que Grandes. tienen gente especializada que le saben bastante bien al tema Ujú. de la informática y de prevenir este tipo de Sí. cosas. Al propio gobierno, o sea, imagínate. sí, exacto. ese- Por a ese eso nivel tan grande, ¿no? sí digo que su contribución en ese campo fue importante y eso está probado y no se le puede quitar. A pesar de su vida llena de excentricidades, de locura, de todo tipo de atropellos y de excesos, Sí. pues sí, en cuanto a la informática y la ciberseguridad fue un vocero. Es un personaje importante. Más allá de las excentricidades de su vida, sus advertencias sobre la vigilancia masiva, el control gubernamental de las comunicaciones y la pérdida de la privacidad, pues sí se volvieron una realidad. Sí, Actualmente a la gente le preocupa mucho todo esto. sí. Por eso las compañías... No, y se nota en los teléfonos, todo ya sí. sale con mucho protección, muchos, tus datos te los tratan de cuidar con Sí. reconocimiento facial, que de dedo. No, todo y esto es aparte el tema de que ahorita a la gente le importa mucho, por ejemplo, las VPNs, para no sí, dejar rastros de dónde están. sí. La VPN se ha convertido en un negocio importantísimo Anúncienos VPNs. porque pues ya mucha gente está interesada en que no sepan en qué país están. Sí. O sea, tú puedes cambiar con la VPN otro país, Tu IP, ¿no? tu IP, para que pues piensen que estás en España y en realidad estás en México, ¿no? Por citar un ejemplo. Sí, claro. Y es un tema de seguridad. A la gente cada vez le preocupa más su seguridad informática, Sí. sus cuentas, sus datos y- personales. Claro, y sobre todo por lo que hablábamos, Marlon, de que pues la red se ha convertido, ¿no? En digamos así, centro o digamos donde tenemos todos los datos, pues. Nuestra La vida está en la nube, red. ya prácticamente habrá gente realmente sube cosas a la nube, datos personales a la nube y pues eso son factibles de ser hackeados, Sí, claro. ¿no? Podríamos afirmar que no existe si no estás en Internet. Muchos así lo piensan. Sí. Hay quienes dicen que si no estás en Facebook, no existes. Sí, o en las redes, ¿no? En las Sociales. redes sociales, si no tienes Instagram, si no tienes Facebook, si no tienes cualquier red que esté de moda, pues para las personas, para el mundo, no existes. Sí. Y pues toda nuestra información al final está alojada allí en grandes servidores de Internet susceptibles a ser hackeados. Tenemos ahí dinero, tenemos datos muy sensibles, fotos, lo que sea, ¿no? Datos de nuestro nacimiento y tal. Entonces, la importancia de todo esto es mayúscula y sí, efectivamente, McAfee contribuyó a hacer el Internet un lugar más seguro. Eso, Sí. insisto, no se lo podemos quitar. Sí, hay que darle su Es reconocimiento. una ¿no? importancia mayúscula y por eso mismo las personas que conocen de la materia, que son expertos en este campo, también lo reconocen y también están conscientes de que McAfee pues tuvo una contribución muy grande en ese sentido. Sí. Y en el mundo donde los gobiernos pueden rastrear cada movimiento digital, las paranoias de McAfee pues ya no parecen tan locas. No, claro Eso que es no. lo que podríamos Sí, creo que quedó decir. reflejado, Marlon, Sí. que el tipo sabía lo que iba a Ujú. pasar, conocía lo que se venía. ¿no? Sí, claro. Digamos, da de cuenta como John Connor viajó al pasado, pero sí, no, John Connor no Sí. viaja, creo que Ujú. sí, o el androide que mandan, pero básicamente él sabía lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? O sea, era un tipo visionario, digamos. Exacto. Exactamente. Y es una historia increíble la de John McAfee, porque fue un pionero, un millonario, un fugitivo y un loco. Sí, Encarnó tanto al visionario como al paranoico. Fue mártir, pero también para muchos fue un villano. Pero lo cierto es que para todos ha sido un símbolo de lo insólito. Su vida parece una serie de Netflix. No termina. Siempre surgen nuevas teorías sobre su existencia, sobre lo que hizo, sobre lo que él conocía, que contenía este Dead Man Switch, que él llegó a afirmar que poseía. Y es una historia tan extraordinaria que desafía los límites de la realidad y la ficción, me atrevería a decir. Era un genio,
adelantado a su tiempo o un hombre devorado por sus propios demonios. Un visionario que vio amenazas reales o un paranoico que creó sus propios fantasmas. ¿Tú qué opinas? Pues yo siento que era una mezcla de los dos, la verdad. O sea, mi conclusión sería esa, Insólitos. Realmente yo pienso que no se puede dudar de su genialidad, de su capacidad como programador o como tema de esto que él hacía de, digamos, conocedor del sistema de las computadoras y de todo este rollo informático. Se me había ido la palabra, perdón. Informático sería la cuestión. Él era una persona que conocía de esto. Creo que pionero. Y realmente con una gran capacidad intelectual, eso no está en duda. Sí, claro. Pero sí siento que en algún punto él tocó fondo. No sé si el dinero, tener tanto dinero, porque llegó a tener mucho dinero, lo llevó a estos excesos que marcaron, ¿no?, su vida y ya fueron parte de él. Sí. Nunca los abandonó hasta el último día, como tú lo refieres en algún punto de la historia que narramos. Pues él era un aficionado, digamos, a esto, al grado de que tenía hasta laboratorios donde hacían sustancias. Su fábrica. Entonces, creo que eso sí le fue degradando y probablemente mucho de lo que él sentía no existía. Pienso yo que no pasaba y que pues empezó él a tener paranoia, ¿no? esto sí, por las drogas, las sustancias, a tener estos delirios, ¿no? Pero también siento que era una persona que dentro de todo esto sabía cómo funcionaba la red, sabía cómo funcionaban las computadoras de ese momento y que estuvo ahí cuando las personas empezaron, digamos, a darle importancia a las computadoras, al internet, el nacimiento del internet y todo esto, a guardar información importante clasificada en las compus. Y pues él era un conocedor de las puertas traseras y me gustó esa cuestión que dijiste, porque realmente si lo pensamos sí son puertas traseras, o sea, es entrar a un sistema sin que te detecten. Sin que se den y cuenta. Él realmente, digamos, era una persona que se encargaba de cerrarlas, y ponerles llaves y de hacer esta ciberseguridad, digamos. Pero también seguro, si tú sabes cómo parar eso, seguro es porque tú también lo sabes hacer. Claro. Inversa, o sea, no podría ser y de otro modo. Es una de las reglas de los hackers. Ya ves que en el mundo del hacking, pues están los hackers buenos y los hackers malos. Los black hats y los white hats. O sea, sombreros blancos, sombreros negros, que son, como ellos se autodenominan internamente. Ya, bien friki el pedo. Sí, es que son frikis. Todos ellos les gustan los juegos de mesa, de, ya sabes, calabozos y dragones y todo eso. Entonces, se denominan de esa manera. No nos vayan a hackear, no nos estamos burlando, simplemente. Pero lo que llegaba en este comentario es que ellos también, los que viven de esto del hacking y que son expertos en redes, pues te dicen que para ser un buen hacker bueno o un white hat, tienes que ser pues un excelente black hat. O sea, tienes que conocer el veneno el antídoto, a profundidad para poder crear el antídoto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en conclusión, Marlon, yo creo que él era de las dos cositas. Sí. Tenía de las dos. Y sí siento que de algún modo sí podría él haber tenido información muy comprometedora de la época, me imagino que de personajes políticos o gente poderosa. Sí. Y que de algún modo, pues, lo silenciaron. Yo sí pienso que lo silenciaron, la verdad. No creo que él haya optado por desvivirse. Creo que fue una especie de, pues, darle fin a un personaje incómodo, una persona que no tenía pelos en la lengua, pues, como lo hemos venido diciendo. Sí. El tipo tuiteaba cualquier cosa, era incendiario, era una persona que contra gobierno, contra sistema. Entonces, pues sí era una visión incómoda, yo creo, para el gobierno. Muy persona incómoda. Y pues creo que al final su trágico final es ese. Y sobre todo nunca con los tatuajes, con todo esto que dejó encriptado, como que él sí sabía que iban por él, pues. Entonces yo me quedo con eso. No sé qué tú puedas decirnos en relación a esto. Me gustaría saber tu opinión. Yo creo que tal vez McAfee era exactamente lo que nuestro tiempo digital necesitaba. Un profeta del caos que nos mostrara hacia dónde nos dirigimos. Es decir, yo creo que él vivió en un dualismo. Sí. No fue bueno, pero tampoco fue malo. Creo que contribuyó a la vez que destruyó o generó problemas. En el mundo en el que cada vez la información digital es más importante, dirigiéndonos hacia un tiempo en el que la importancia de las redes, del internet,
y ahora con el tema de las IAs cada vez avanza más rápido, personas como él que aportan este tipo de tecnologías, desarrollan estas defensas contra lo invasivo que puede ser este mundo digital, creo que siempre tienen que existir y con sus vicios y virtudes al final contribuyen de alguna manera. Y además, en un mundo que se encamina más hacia el control, pues por parte de estas grandes empresas, consorcios, Sí, como corporativismo, estos ¿no? corporativos que ya cada vez más se parecen al gobierno o se fusionan con el gobierno, Sí. individuos como McAfee, pues tienen un eco cada vez mayor, resuenan más en las personas, al menos esta idea que él tenía de que el gobierno estaba haciendo una especie de vigilancia y que cada vez él, como una especie Sí, de libertario, de ¿no? libertario, buscaba tumbar esas bardas que hacían que el gobierno cada vez cerrara más a las personas la libertad que buscaban en el mundo digital. Y pues se parece mucho a personajes de películas y de videojuegos. Sí. Insisto, mucho a los de Cyberpunk, porque Sí, ahí también. se mete el corporativismo. También me hace mucha como reminiscencia a John Connor, porque pues, digo, También. Skynet Ujú. era una especie de virus también. También. Y John Connor pues luchaba, ¿no? Contra Exacto. esto. Entonces, pues, individuos como él no son ni buenos ni malos, pero al final de alguna manera son necesarios Sí, en dejó estos su huella, ¿no? tiempos tan de incertidumbre digital. Sí, sobre todo por el avance de las tecnologías, Marlon, cada vez más el rastreo de teléfonos, el Sí. gobierno empieza a hacer estas cosas. Digo, tal vez no lo divulgan, Pero pero lo hacen. ya es cosa que se sabe que se hace, ¿no? Que rastrean tus llamadas, hay registros. Y no solo el gobierno, las corporaciones también tienen la Sí. tecnología para hacerlo. Facebook Y algunos grupos también delincuenciales también lo hace. llegan a hacerlo. Entonces cada vez se cierra más la brecha. La brecha, claro. Y es importante entonces estar conscientes de las defensas con las que podemos contar para hacer frente a Sí, estas amenazas. estamos en una época de vigilancia masiva, insólitos. es. Realmente a cualquier red social en la que entres es normal que pues luego nos empiecen a anunciar cosas, ¿no? Justo Sí. lo que estamos viendo, hasta en Google te metes y justo te sale un anuncio de eso. Así O sea, es muy extraño todas estas coincidencias, digamos. Ya no hay información privada. Ya tu privacidad, pues yo creo que es Está en parte a lo una- tal vez viene entre las letritas Sí. chiquitas cuando haces tu primera cuenta en Facebook o en Instagram en Google. o en cualquier cosa, en los aspectos que ni siquiera nadie lee, de que pues te van a Sí. tener toda tu información Saben privada. todo. Subes tus fotos a la red, saben dónde estás, qué comiste, dónde dormiste, a qué fiesta fuiste, saben quién es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, porque tú lo publicas voluntariamente en tus redes. Sí. Todo eso queda en una base de datos encriptada, ultra tecnológica, allá en Silicon Valley. Claro. Y esa información se usa pues para vendernos cosas y hacernos pensar que las necesitamos. Claro. Es un tema importante, delicado. Sí. La verdad que es un tema que a mí me interesa mucho, me inquieta. Siempre Sí. me ha gustado todo esto tópico La de informática. la tecnología, de lo que viene en el futuro. Tal No, vez y- traigamos al canal algo de la IA porque es algo que me inquieta mucho. Y suena bien Black Mirror, la verdad. Pero es la realidad Pero son del cosas mundo. que sí están pasando. Y es son algo cosas- que va a hacerse cada vez más notorio. Sí. Así que insólitos, nos gustaría que nos dejen sus teorías sobre esta situación. ¿Qué Sí. les parece la vida de John McAfee? Claro. Denos ahí su versión. ¿Fue un héroe? ¿Fue un villano? ¿Ustedes qué opinan, no? Sí, que compartan, ¿no? Sus opiniones. Ujú. Vean con atención este video y bueno, si ustedes conocen a alguien que nos esté viendo y sepa y quiera aportar más sobre John McAfee, ¿verdad? Sí. Que lo hagan. Así es. Ahí está la caja de comentarios. Dejen su comentario, dejen su like. Esperemos que también el video les guste Ujú. y sobre todo que les siembre esta dudita, ¿no? Y ahí Claro. están también la serie que recomendó Marlon. Vayan a verla, échenle un ojo también, pues para empaparse más de la historia de este personaje que Así creo que, como lo hemos dicho, es alguien que sí dejó huella en el tema de la informática y en la tecnología de hoy en día, Y la porque ciberseguridad. la ciberseguridad, fue pionero en esto Ujú. y también pues con una vida digna de una De película. una película o de un videojuego. Sí, la verdad que sí. Y bueno, insólitos, hasta aquí nuestro episodio de hoy en la Sociedad de lo Insólito. Sí, Recuerden, la próxima vez que actualicen sus antivirus, hay un punto que deben tener en cuenta. Detrás de esa protección hay una historia muy inquietante sobre un hombre que terminó convertido en el virus que más temía: el miedo al poder oculto.
Sí, ¿Ya lo crees? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Es complicado todo este tema de la ciberseguridad, pero McAfee creo que dejó huella grande y espero y les guste este video mucho a todos nuestros seguidores y gracias por su apoyo. Y no olviden suscribirse no al olviden canal, suscribirse. dar like y compartir este video si les gustó. Claro. Y mira, te presumo que tengo aquí al cuervito de Poe. Así es, Aquí lo tengo. Se bajó del tintel del tintel de la ventana. y ahora está aquí conmigo. Muy bien, insólitos, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana cuando exploremos algún otro rincón del mundo y algún otro misterio de nuestra historia. Esto fue La Ciudad del Insólito y nos despedimos. Nos Hasta vemos, luego. banda. Cuídense mucho. Saludos a todos.